Les voy a presentar el tema correspondiente al asma. Inicialmente vamos a ver la definición del asma. Esta se define como la inflamación difusa de las vías aéreas que da lugar a una broncoconstricción parcial o completamente irreversible. Es decir, es la obstrucción recurrente de las vías respiratorias. Hablando epidemiológicamente, es la principal causa de consulta de urgencias y de ingreso al hospital y ausentismo escolar. Según la Secretaría de Salud, en el año 2020 en México, el asma se ubicó dentro de las primeras 20 causas de enfermedad y total de casos registrados. Cerca del 24% presentó en el grupo de 5 a 14 años de edad. Ahora vamos a pasar a ver la etiología. Primero tenemos que saber que hay asma inmunológica o alérgica y no inmunológica. Por el primer lado está el asma inmunológica o alérgica. Esta está mediada por IgE. La inducción para la síntesis del anticuerpo pues requiere que el paciente esté predispuesto de manera genética, quien entra en contacto con un alérgeno y la subsiguiente producción de IgE específica. Y por su parte está el asma no inmunológica o no alérgica, que es desencadenada por diversos factores entre los que se encuentran infecciones virales, humo de tabaco, estrés, los cambios climatológicos, ejercicio, irritantes químicos, algunos estilos de vida, entre otros, y su mecanismo de acción es poco conocido, pero desempeñan un papel importante en la degranulación exagerada del mastocito. Enfocándonos a los factores de riesgo, hay factores del huésped y factores del ambiente. Factores del huésped es que sea de sexo masculino, comparado con mujeres es 2-1, también que el paciente tenga obesidad, porque existe una posibilidad de que la leptina relacionada con la estimulación y la producción de citocinas proinflamatorias participe como un mecanismo regulador del asma. También puede haber displasia broncopulmonar, rinitis, dermatitis atópica, grupo alérgico, y factores de riesgo ambientales, como frío que predispone al contagio de virus, el ambiente cálido que predispone a alergias o también puede deberse a algún alto grado de contaminación. Bueno, ahora vamos a ver sobre la fisiopatología del asma. Como sabemos, hay factores ambientales y factores genéticos, como por ejemplo las mutaciones del gen HLA, defectos en el epitelio bronquial de las vías respiratorias. Esto nos va a producir atopia, que es la predisposición a tener reacciones alérgicas, en este caso de las vías respiratorias. En este proceso se va a pasar un proceso de la primera exposición a desencadenantes, en donde se sensibilizan a las células T ayudadoras o también llamadas T helper 2, TH2. Ante esta respuesta exagerada de TH2 frente a antígenos ambientales, se comienzan a segregar citocinas, principalmente la interleucina 4 y la interleucina 3, en donde estas estimulan a los linfocitos B para producción de IgE y activa los receptores de mastocitos. Consecuentemente, las células T ayudadoras o las TH2 activadas y los mastocitos sensibilizados por IgE comienzan a recubrir todas las vías respiratorias, en donde se produce un proceso de segunda exposición a desencadenantes, en donde los alérgenos se entrecruzan las IgEs en los mastocitos, produciendo un proceso de granulación, que si recordamos nuestras clases de inmunología, en reacciones alérgicas o de hipersensibilidad, cuando el anticuerpo IgE presente en las superficies de los mastocitos se une a proteínas que causan alergias, es decir, alérgenos, se produce un proceso de granulación. ¿Y qué es lo que libera? Prostaglandinas y tromboxanos. Que como sabemos, las prostaglandinas y los tromboxanos son mediadores inflamatorios que producen, entre tantas cosas, contracción del músculo liso bronquial. A esto lo llamamos como broncoespasmo. El broncoespasmo ocasiona la obstrucción de la vía aérea, lo que nos produce asma. Aquí les dejo de igual modo el esquema donde pueden ver de mejor manera la fisiopatología, pero explicado a grandes rasgos. Esta es la fisiopatología del asma. Ahora vamos a ver la clasificación del asma. Esta se divide en intermitente, persistente leve, persistente moderado, persistente grave. En esta tabla podemos ver los 6 criterios que se toman en cuenta. Lo más relevante es que tenemos que tomar en cuenta si hay síntomas diurnos, medicación de alivio, síntomas nocturnos, limitación de la actividad, el porcentaje de la función pulmonar y si tiene exacerbaciones. Por ejemplo, en la intermitente no hay medicación de alivio. Generalmente la medicación de alivio se da con agonistas beta-adrenérgicos de acción corta. El más popular y el más usado es el salbutamol. De igual modo les dejo esta tabla para que puedan identificar en qué clasificación se encuentra el paciente de acuerdo a sus síntomas y a sus pruebas de funciones pulmonar. Generalmente se toma el volumen inspiratorio. Por otro lado está la clasificación según la gravedad de la crisis asmática, que la crisis asmática es el evento agudo con aumento exagerado de los síntomas que puede provocar una insuficiencia respiratoria. Esta puede ser de leve a moderada, grave o puede provocar un paro respiratorio intermitente. ¿Cómo podemos darnos cuenta de en qué clasificación se encuentra? Pues principalmente por la saturación de oxígeno. Pero también hay otros síntomas que podemos tomar en cuenta para clasificarlo de acuerdo a su gravedad. Si usa los músculos accesorios, si tiene cataquipnea, de acuerdo a su frecuencia cardíaca, o ya si tiene un paro respiratorio intermitente, si tiene una frecuencia cardíaca mayor a 140 latidos por minuto, bradicardia o presenta arritmias. Ahora, viendo los temas enfocados hacia el diagnóstico, vamos a ver primero el cuadro clínico de estos pacientes. Presentan tos en accesos, presentan dificultad para respirar, sibilancias, sensación de opresión en el pecho. Enfocándonos a los lactantes,
presentan infecciones virales, siendo la causa principal de sus crisis, por tanto presentan fiebre. En preescolares, en escolares y en adolescentes presentan rinitis, estornudos en salva de predominio matutino. Recordemos que los estornudos en salva son la secuencia de estornudos seguidos, prurito nasal, obstrucción nasal y rinorrea hialina. En cuanto al cuadro clínico en la exploración física, cuando es leve se ve el tórax sobredistendido sutilmente e hiperresonante, presentan taquipnea e hipernea incipiente, presentan una discreta taquicardia, presentan estertores sibilantes expiratorios. Cuando es leve presentan sibilancias inspiratorias y expiratorias y agitación e imposibilidad de hablar. Ya cuando el cuadro es grave, presentan dificultad respiratoria, disminución del murmullo vesicular, sudoración profusa, somnolencia y cianosis. Enfocándonos al diagnóstico, tenemos que ver si hay presencia de síntomas variables en frecuencia e intensidad. Estos síntomas pueden ser sibilancias, disnea, opresión torácica o tos, que son indicativos de obstrucción y limitación del flujo aéreo. Asimismo, tenemos que hacer un estudio semiológico, si se presenta en las mañanas, en las noches, con aire frío, con ejercicios o cuando presenta alguna infección viral. Y es importante saber que si no hay un tratamiento, la inflamación de la vía aérea procede a remodelarse y la obstrucción puede tornarse permanente. Como hemos visto, el diagnóstico del asma es clínico y se va a evaluar la obstrucción de la vía aérea con una espirometría, es decir, vamos a ver una limitación del flujo aéreo en donde se pueda observar un patrón obstructivo. Este mostrará un coeficiente del volumen expiratorio forzado del primer segundo entre la capacidad vital forzada menor a 0.7, es decir, reducido. Y va a tener reversibilidad, ¿con qué? Con un broncodilatador. Se va a presentar con un aumento del 12% y 200 mililitros del volumen expiratorio forzado del primer segundo. Todo esto después de la inhalación de salbutamol, que es el broncodilatador. Pasando al manejo terapéutico, vamos a ver que este se controla principalmente con broncodilatadores y con corticosteroides inhalados. Tenemos los SABA, que son broncodilatadores de acción corta, agonistas de beta 2, que principalmente es el salbutamol. Los LABA, que son broncodilatadores, pero estos son de acción larga, agonistas de beta 2, que principalmente es la budesonida o el formoterol. Y finalmente tenemos los LAMA, que son broncodilatadores de acción larga anticolinérgicos, que principalmente tenemos el tiotropio. Dicho lo anterior, vamos a pasar a ver el tratamiento de los pacientes, de acuerdo a la GINA. En este cuadro vamos a ver el tratamiento para mayores de 12 años, en donde tiene que haber una primera evaluación, en donde se tiene que confirmar el diagnóstico, controlar los síntomas y factores de riesgo modificables, incluidos la función pulmonar, controlar las comorbilidades y tener una técnica de adherencia al inhalador. Entonces, iniciamos con el control preferido, donde se usa los corticosteroides con formoterol como calmante que reduce el riesgo de exacerbaciones en comparación con el uso de un calmante como SABA. Lo estamos viendo en el paso 1 y 2. Pasando al paso 3, donde tenemos corticosteroides inhalados de mantenimiento en dosis bajas de formoterol, que a diferencia del paso 2, el paso 2 solo es según sea necesario. Posteriormente tenemos el paso 4, donde los síntomas son diarios al despertarse una vez a la semana o con función pulmonar disminuida, se da una dosis media de mantenimiento de corticosteroides inhalados con formoterol. Lo importante aquí en el manejo con asma es que tiene que ser un tratamiento personalizado para el manejo de asma, en donde se tiene que evaluar, se tiene que ajustar el tratamiento y examinar la respuesta. Por ejemplo, se tiene que evaluar el diagnóstico, el control de los síntomas y factores de riesgo, la tendencia del uso del inhalador y la preferencia del paciente. Se tiene que ajustar el tratamiento con las estrategias no farmacológicas, con el tratamiento de factores de riesgo modificables y examinar la respuesta de todo esto que le estamos indicando para ver si mejoran los síntomas, si reducen las exacerbaciones, los efectos secundarios y la función pulmonar. ¿Y nosotros cómo vamos a poder saber si tenemos un adecuado control del tratamiento que le estamos dando a estas personas, que sabemos que le estamos dando el tratamiento personalizado? Pues hay una evaluación del control de los síntomas y el riesgo futuro. Por ejemplo, tenemos este cuadro que nos da la GINA, que primero es el inciso habla sobre el grado de control de los síntomas del asma. Por ejemplo, si en las últimas 4 semanas ha tenido el paciente síntomas diurnos más de 2 veces a la semana, si ha tenido algún despertar nocturno debido al asma, si ha tenido la necesidad de medicación de rescate, si ha tenido alguna limitación de la actividad del asma. Entonces, podemos decir que está bien controlada si no tiene ninguno de estos, que está parcialmente controlado si tiene de 1 a 2 de estos, o si está no controlado si tiene 3 a 4 de estos. Asimismo, tenemos que evaluar los factores de riesgo para una evolución desfavorable del asma, en donde evaluar los factores de riesgo al momento del diagnóstico de forma periódica, por lo menos 1 cada 2 años, sobre todo para los pacientes que presentan exacerbaciones. Estas pueden ser medicamentos, comorbilidades, exposiciones, entorno, función pulmonar o otras pruebas. Entonces, al tener cualquiera de estos factores de riesgo, aumenta el riesgo de que los pacientes presenten exacerbaciones, incluso si los síntomas están bien controlados.
Por tanto, podemos inferir que el control de la enfermedad se basa en dos grandes principios: en el control del asma actual y en la reducción de riesgo futuro. Con base a estos dos datos, podemos tener una elección más apropiada del manejo terapéutico. Y cabe recalcar que la mayoría de los pacientes con asma no necesitan más de un corticosteroide inhalado a dosis bajas para su tratamiento. Bueno, ya dado lo anterior, ahora vamos a ver el tratamiento para niños de 6 a 11 años que nos da la GINA. Primero tenemos que evaluar, pues como ya sabemos, la confirmación del diagnóstico, el control de los síntomas y factores de riesgo, y entonces tenemos que empezar si los síntomas son menos de 2 veces al mes. Entonces pasamos al control preferido, donde es el paso 1, nos dice que tenemos que indicar corticosteroides inhalados en dosis bajas cada vez que se toma SARA. Pero si los síntomas aparecen 2 veces al mes o más, se opta por el paso 2, donde se indican corticosteroides inhalados en dosis bajas diarios. Y si los síntomas la mayoría de las veces aparecen al despertarse, como un asma una vez a la semana o más, pasamos al paso 3, donde se dan corticosteroides inhalados en dosis bajas con LABA, que es formoterol. Después, si los síntomas aparecen la mayoría de los días o al despertarse con asma una vez por semana o más y tiene disminuida la función pulmonar, pasamos al paso 4, que es la dosis media de corticosteroides inhalados, LABA o terapia de mantenimiento y alivio, de corticosteroides inhalados con formoterol en dosis bajas. Finalmente está el paso 5, donde se tiene que remitir para la evaluación fenotípica. Aquí les dejo una tabla de las dosis diarias totales de corticosteroides inhalados en adolescentes mayores a 12 años y niños de 6 a 11 años. Y aquí el tratamiento personalizado para niños menores de 5 años, en donde, a diferencia de los demás, este solo consiste en 4 pasos. Así como la tabla de dosis baja diaria total de corticosteroides inhalados en niños menores de 5 años. Esta es la bibliografía en la que me basé para estos datos.